¿Qué entendemos por salud pública? Salud pública es el arte y la ciencia de prevenir la enfermedad, prolongar la vida y promover la salud a través de los esfuerzos organizados de la sociedad. Esta es la definición hecha por Acheson, que fue adoptada por la Organización Mundial de la Salud y que hace énfasis en el carácter colectivo de la salud pública, de esfuerzo organizado y colectivo de la sociedad. La otra definición que tenemos en la parte inferior de la diapositiva es la definición de salud pública de la Ley General de Salud Pública de 2011 en España. Esta definición, como vemos, es más detallada, pero elabora más lo que son los componentes de la salud pública, pero sin embargo es más reduccionista. ¿Por qué? Porque limita la salud pública a aquellas actividades organizadas por las administraciones públicas. Y aunque es verdad que las administraciones públicas tienen un papel predominante en la salud pública, también es cierto que hay muchas actividades no organizadas por la salud pública, por las administraciones públicas, que también son salud pública. Me refiero, por ejemplo, a actividades de organizaciones no gubernamentales del ámbito sanitario, como Médicos del Mundo, cuando hacen atención a inmigrantes sin derecho a asistencia sanitaria. Me refiero a organizaciones de consumidores, cuando hacen campañas para defender o solicitar una información veraz y adecuada de productos relacionados con la salud, y me refiero a cualquier otro tipo de organizaciones de la sociedad civil que puedan trabajar en pro de la salud, como pueden ser organizaciones relacionadas con el medio ambiente y su impacto en salud, el impacto del cambio climático en salud. El término pública dentro del ámbito de la salud tiene 5 connotaciones. En primer lugar, el grupo objeto de acción, que es la población. Salud pública se dirige a las poblaciones, no a los individuos de forma separada. En segundo lugar, la salud pública implica con frecuencia una acción gubernamental. Por lo tanto, como ya hemos dicho, el papel de la administración pública y de la política es fundamental en salud pública. En tercer lugar, la salud pública es un esfuerzo de la comunidad organizada, o sea, tiene un componente comunitario, es la comunidad también la que hace salud pública. En cuarto lugar, el origen y el abordaje de la enfermedad en salud pública es un origen social. En quinto lugar, salud pública se refiere a servicios colectivos de salud, es decir, servicios no personales, no atribuibles por los individuos. Por ejemplo, los servicios de sanidad ambiental, de higiene y seguridad alimentaria no son servicios que un individuo pueda apropiarse individualmente. Yo he recibido este servicio. No, son servicios que se prestan a toda la comunidad en su conjunto. La higiene, las medidas de higiene afectan a toda la población, en el caso de las medidas de higiene del agua, de una ciudad, o en los casos de la seguridad alimentaria, son medidas que afectan a todos los alimentos que luego se ofrecen a la ciudadanía. Por lo tanto, son servicios colectivos, no individuales. Y aunque es verdad que hay algunos servicios también individuales en salud pública, como los servicios preventivos, ejemplos son las vacunas, los cribados o las revisiones de salud. Es verdad que nosotros aplicamos una vacuna individualmente, pero también en este caso, para que esas medidas sean eficientes, normalmente tenemos que aplicarlas a grupos de población y están diseñadas para ser aplicadas a grupos de población. Para que una vacuna ejerza inmunidad de grupo, una vacunación, pues hace falta que se vacune la mayor parte de la población. Cifras por encima del 95-97% de la población. Aunque beneficia al individuo, esa inmunidad de grupo solo se consigue cuando alcanzamos a la mayor parte de la población. El cribado es lo mismo. Para que sea eficiente, coste efectivo, hace falta que la mayor parte de la población diana se realice el cribado. Para conocer mejor en qué consiste la salud pública, podemos fijarnos en cuáles son las diferencias entre la práctica clínica y la práctica de salud pública. Ya hemos mencionado que
frente a la práctica clínica que se dirige a los individuos, las intervenciones de salud pública se dirigen a los grupos. Otra diferencia muy importante entre la práctica clínica y la de salud pública es que la primera se dedica o hace énfasis en restaurar o recuperar la salud, mientras que la salud pública hace énfasis en preservar la salud, mediante medidas de prevención y promoción. Además, la salud pública suele incluir acciones dirigidas no solo al individuo, sino también a su ambiente y a sus circunstancias sociales. Por último, la acción de salud pública implica una acción gubernamental. Y si no siempre gubernamental, al menos siempre implica una acción colectiva, comunitaria, de grupo. Y por lo tanto, la responsabilidad también es social, frente al ámbito de la clínica, práctica clínica, donde la responsabilidad suele ser individual del profesional de la salud que aplica la intervención de que se trate. Para poder diseñar estrategias de salud pública necesitamos conocer cuáles son las enfermedades más prevalentes, las que producen mayor carga global de la enfermedad, y en esta gráfica del estudio de carga global de la enfermedad podemos apreciar cuáles son. En la parte de abajo de la gráfica tenemos las principales causas de carga global de la enfermedad en menores de 5 años en el mundo. Estas causas son el nacimiento prematuro y bajo peso al nacer, las complicaciones del parto y posparto, las enfermedades diarreicas, las enfermedades respiratorias y la malaria. Todas estas causas se pueden prevenir, se pueden evitar con medidas sencillas de salud pública y muy baratas, además, como son un sistema de atención al parto y posparto, la promoción de la lactancia materna, las sales de rehidratación oral, las mosquiteras y las vacunas. En la parte superior de la gráfica vemos las principales causas de carga global de la enfermedad en la población adulta, y estas son muy diferentes a las de la población infantil, ya que son fundamentalmente enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, enfermedades mentales, enfermedades neurológicas y cáncer. Pero claro, si en salud pública nuestro énfasis es preservar la salud, prevenir el desarrollo de enfermedades, para poder actuar nos importa no solo conocer cuáles son las principales enfermedades responsables de la carga global de la enfermedad, sino cuáles son sus causas. Y en este gráfico del mismo estudio podemos ver que las principales causas a las que se atribuye la mayor parte de la carga global de la enfermedad en el mundo son la hipertensión arterial, en primer lugar, que es responsable de 9 millones de muertes anuales, el tabaco, en segundo lugar, la glucosa plasmática elevada, en tercer lugar, el exceso de peso, en cuarto lugar, y el bajo peso al nacer o el parto prematuro, en quinto lugar. Como vemos, los factores relacionados con la alimentación y la nutrición no aparecen hasta los puestos 11, 12, 13, ¿no? Con la baja ingesta de cereales integrales o el alto consumo de sal o el bajo consumo de fruta. Sin embargo, cuando agrupamos todas las formas de malnutrición juntas, estas suponen la primera causa de carga global de la enfermedad, y me estoy refiriendo tanto a malnutrición por exceso, como es el exceso de peso y la obesidad, como malnutrición por defecto, desnutrición aguda, desnutrición crónica, carencias nutricionales, como pueden ser anemia o déficits de vitaminas o minerales, y mala calidad nutricional. Bien, otra característica distintiva de la salud pública es un enfoque de los determinantes de la salud frente al enfoque de determinantes individuales, estilos de vida individuales de la práctica clínica o del abordaje individual o de prevención, medicina preventiva exclusivamente. La salud pública estudia los determinantes sociales y medioambientales de la salud. Y como vemos en este modelo de determinantes de la salud de Dahlgren and Whitehead de 1991, estos determinantes influyen unos sobre otros, como en las capas de una cebolla, de forma que en el centro de la cebolla estarían los individuos y sus factores, sus estilos de vida, sus hábitos de vida, que están determinados
tanto por factores sociales y comunitarios como por factores educativos, laborales y en general por las condiciones socioeconómicas y culturales de sus lugares, los lugares donde viven. De hecho, estos determinantes de las capas externas de la cebolla, que tienen que ver con las condiciones socioeconómicas y culturales predominantes en nuestras sociedades, se consideran la prioridad número 1 actualmente en salud pública. Son los denominados determinantes comerciales de la salud y se están considerando como el problema principal de salud, la causa principal de problemas de salud en el siglo XXI. ¿Y qué son los determinantes comerciales de la salud? Pues digamos que tienen 3 patas o 3 componentes. Primero, los sistemas de producción y distribución masiva de productos no saludables a precios asequibles, como son el alcohol, el tabaco, los alimentos y bebidas no saludables y otro tipo de drogas. En segundo lugar, son todas las técnicas o estrategias de marketing y publicidad para promover el consumo de esos productos. Y en tercer lugar, y muy importante, es lo que llamamos captura corporativa, que son las técnicas que utilizan las industrias que producen esos productos no saludables para evitar regulaciones y soslayar medidas de salud pública que puedan ir contra sus intereses comerciales o económicos, mediante actividades de presión, de distorsión del conocimiento científico, de influencia sobre los ciudadanos, etcétera, etcétera. Bien, la salud pública se rige por unos principios y estos principios vienen recogidos en la Ley General de Salud Pública de 2011 y son los siguientes. El principio de equidad, que dice que todas las medidas de salud pública tendrán en cuenta las desigualdades sociales con un enfoque de género y también prestando atención a las personas más vulnerables, aquellas, por ejemplo, con discapacidades. El segundo principio de salud en todas las políticas dice que la salud es una cuestión intersectorial y que todas las políticas deben recoger el impacto en salud o tener en cuenta el posible impacto en salud de las mismas. El principio de pertinencia nos dice que las políticas de salud pública atenderán a la magnitud de los problemas de salud pública con criterios de proporcionalidad, eficiencia y sostenibilidad. El principio de precaución nos dice que en situaciones de incertidumbre, cuando existan indicios sugestivos de que puede haber un riesgo importante para la salud de la población derivado de una actividad comercial, industrial o de cualquier producto de consumo, pues se podrá determinar, la autoridad sanitaria podrá determinar la cesación de esa actividad o la retirada de ese producto de los circuitos comerciales hasta tanto se garantice que eso es seguro y no supone un riesgo para la salud. El principio de evaluación dice que todas las políticas de salud pública deben ser evaluadas tanto en su funcionamiento como en sus resultados y con una periodicidad acorde a sus objetivos. El principio de transparencia dice no solo que las políticas de salud pública deban ser transparentes, o sea, se deba proporcionar información que debe ser adecuada a la población a la que se dirige esa información para que sea comprensible, sino que también la población que va a ser receptiva a esas políticas debe ser partícipe de las mismas, en el diseño de las mismas. Hay que tener en cuenta la opinión de la población a la que van dirigidas nuestras políticas. El principio de integralidad dice que la salud pública se aplicará de forma integral en el sistema sanitario, de forma que diferentes programas de salud pública que puedan tener objetivos convergentes pues deberían estar alineados, como no podría ser de otra manera, unos con otros. Y el principio de seguridad dice que las intervenciones de salud pública, como cualquier otra intervención, ante todo tienen que ser seguras. Lo primero que se tiene que garantizar es que no producen un daño. Bien, una vez que hemos visto en qué consiste la salud pública y cuáles son los principios, aquí en esta diapositiva se resumen las funciones o como se ha venido a llamar en Europa, operaciones principales de salud pública.
En el centro de la diapositiva están las funciones nucleares de la salud pública, digamos que son las funciones de prestación de servicios de salud pública. ¿Qué tipo de servicios prestamos a la población en salud pública? Pues servicios de protección de la salud mediante medidas de higiene y seguridad alimentaria, por ejemplo, servicios de promoción de la salud mediante campañas de marketing social dirigidas a capacitar a los individuos y modificación de entornos para facilitar las opciones saludables, y políticas de prevención de la salud, o sea, programas de prevención de la salud como son las vacunas y el cribado. Estos son los servicios nucleares, los servicios que prestamos a la población. Para prestar estos servicios hacen falta también otras funciones, operaciones que llamamos de inteligencia, que son, en primer lugar, la vigilancia de salud pública para conocer cuáles son las enfermedades más importantes a las que debemos dirigir nuestros servicios. Los sistemas de monitorización y alerta epidemiológica para detectar y combatir mediante planes de respuesta a alertas y emergencias en salud pública, y luego los sistemas de información sanitaria que recogen toda aquella información que luego puede ser utilizada para priorizar objetivos en estrategias de salud pública. Y por último, tenemos en la parte izquierda de la diapositiva las funciones que serían, digamos, de soporte, las funciones que permiten que el resto de los servicios y el resto de las operaciones puedan funcionar adecuadamente, y para eso necesitamos un sistema de gobernanza adecuado, un grupo profesional bien formado y preparado de salud pública, necesitamos financiación adecuada, necesitamos estrategias de comunicación y defensa de la salud pública que permitan transmitir la importancia de la salud pública tanto a los responsables políticos como a la ciudadanía, para que puedan las intervenciones ser aceptadas. Y por último, pues investigación en salud pública para evaluar la eficacia de las diferentes intervenciones y poder aplicar intervenciones basadas en las mejores pruebas científicas. De esta forma, mediante estas funciones de inteligencia que hemos mencionado, de vigilancia, de sistemas de información sanitaria, se pueden desarrollar planes con priorización de objetivos en función de las principales enfermedades y las principales causas de esas enfermedades presentes en la población, ¿no? Como hemos visto en las diapositivas previas. Y un ejemplo pues, es el Plan de Acción Global de la Organización Mundial de la Salud 2013-2020, que se ha planteado el objetivo prioritario de reducir un 25% la mortalidad prematura de las enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades respiratorias crónicas, las que se han venido a llamar las 4 grandes. 25% reducción de las 4 grandes se llama 25 por 25, estrategia 25 por 25 del año 2025. Y bueno, aparte de las principales enfermedades de salud pública, tenemos muchos otros retos de futuro en la salud pública, entre otros y en primer lugar por la alarma que producen las enfermedades emergentes y reemergentes, y tenemos muchos ejemplos como el sarampión, el SARS, Zika, ébola, gripe aviar, cólera, síndrome respiratorio del Medio Oriente. En fin, hay estas enfermedades con todo lo que supone el cambio climático de facilitación de transmisión vectorial de enfermedades, y todo lo que es la deforestación, que facilita la interacción también de los humanos con algunas nuevas enfermedades, zoonosis, pues probablemente nos pone en un escenario en el que debemos pensar que nos vamos a enfrentar a nuevos retos de este tipo en el futuro. No es algo que podamos hacer desaparecer, sino que habrá que estar muy atentos a la aparición de estas u otras enfermedades en los años venideros. La contaminación ambiental, por supuesto, que tiene un impacto muy importante en la salud. Ahora mismo es uno de los problemas fundamentales de salud en las grandes ciudades en todo el mundo. La sindemia global de la obesidad, el cambio climático y la desnutrición. La obesidad es la epidemia
principal del siglo XXI. Ya hemos visto que era el cuarto factor de riesgo al que se atribuye la carga global de la enfermedad en el mundo, pero es que además es factor de riesgo de muchas de las otras enfermedades y de los otros factores de riesgo a los que se atribuye gran parte de la carga global de la enfermedad. Pues es factor de riesgo de la hipertensión arterial, que es a su vez la primera causa de carga global de la enfermedad y mortalidad en el mundo, es factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares, es factor de riesgo de enfermedades osteoarticulares, es factor de riesgo de cáncer, en fin, como prioridad número uno, si hubiese que elegir una, pues probablemente sería esta, salud pública, el de la obesidad. La iatrogenia también, porque como en el ámbito clínico, pues también en el ámbito de salud pública las intervenciones pueden hacer daño, sobre todo cuando son intervenciones más invasivas, como las vacunas, los cribados, y hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, y asegurar, como hemos dicho, el principio de seguridad, en primer lugar, que las intervenciones no son dañinas y que, bueno, a veces es mejor no hacer, ¿no?, que hacer. Y eso, pues, para poder saber qué intervenciones son realmente más adecuadas, son eficaces y sus riesgos son mínimos o despreciables en comparación con los beneficios, pues la investigación en salud pública es fundamental. La resistencia a los antibióticos ya no diría que es un reto de futuro, es un reto en la actualidad, es un reto importante de salud pública. En España tenemos muy malos indicadores, de los peores indicadores de uso de antibióticos, tanto en humanos como en animales, y es algo, ya hay un plan nacional para ello, pero es algo en lo que tenemos que trabajar a fondo en los próximos años. Y por último, sin olvidar que siguen siendo los principales problemas de salud pública, las principales causas de enfermedades en el mundo, los factores clásicos de riesgo de salud pública, que son el tabaco, el alcohol y las drogas. Termino ya diciendo que a la hora de tomar decisiones en salud pública, por supuesto, hay que tener en cuenta las pruebas científicas y hay que aplicar intervenciones solo que previamente se haya demostrado su eficacia, su efectividad con estudios sólidos, científicos. Pero esto no es suficiente. Antes de aplicar una intervención de salud pública hay que tener en cuenta los valores de la población. Si esa intervención va a ser aceptada por la población y por lo tanto se va a poder aplicar en tanta población como sea necesario, en el porcentaje de población que sea necesario para que realmente sea efectiva, ¿no? Hablábamos antes de las vacunas o los cribados, necesitan que un porcentaje mínimo de la población reciba la intervención para que sea coste efectiva, ¿no? Entonces, si la intervención choca con los valores de determinados grupos de población, pues seguramente van a rechazar esa intervención y puede comprometer su coste-efectividad. También hay que tener en cuenta el coste y la facilidad de implementación, que sea lo más barato posible para que sea coste-efectivo. A veces los recursos son siempre limitados y a veces hay que elegir entre diferentes alternativas, y la más coste-efectiva pues sería la que elegiríamos. Y luego, pues en la medida de lo posible, que los impactos indeseados de esas intervenciones pues sean los mínimos posibles, ¿no? De forma que la mejor salud pública es una salud orientada en pruebas científicas, pero que tiene en cuenta pues todos estos otros aspectos, como hemos mencionado. Y un ejemplo pues podría ser este, ¿no? La regulación de la publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigidas a menores. Sería una intervención coste efectiva, mínimamente intrusiva, que promueve ambientes saludables, que está dirigida a una población vulnerable, que son los niños, a los que por lo tanto facilitaría el seguimiento de una alimentación saludable, que puede reducir desigualdades sociales en salud y que no solo no reduce la libertad individual de elección de los padres, sino que la favorece, ya que al reducir la presión publicitaria sobre los menores también se reduce la presión que los padres reciben para comprarles a sus hijos productos no saludables. Y por último, como hemos dicho, que la participación de la sociedad es muy importante a la hora de aplicar intervenciones en salud pública, pues esta propuesta cuenta con el apoyo de científicos, profesionales de la salud y ciudadanía. Por lo tanto, diríamos que cumple
todas las características para ser una intervención prioritaria en salud pública. Muchas gracias.